Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Señor los bendiga nuevamente. Espero estén muy bien. Hoy vamos a tener un seminario entre hoy y mañana sobre el asunto el tema sobre la muerte. Incluso el seminario lleva por título: ¿están realmente muertos los muertos o están vivos? Porque lamentablemente, la tradición y la cultura en la cual nosotros vivimos, la gente muere pero no muere. Muere pero no muere. O sea, la muerte para la tradición y nuestra cultura es otra forma de vida, no es muerte. Entonces, se pone un poco complicado porque la Biblia deja claro muchas cosas y obviamente es un tema álgido, ¿no? Lo que vamos a hablar hoy es un tema álgido porque, como les dije, la cultura y la tradición en donde nosotros estamos está arraigada a la cultura de que los muertos realmente no mueren, sino que pasan a otro estado, incluso están en el cielo con Cristo, o van al infierno los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la Biblia termina teniendo contradicciones y se hace confusa en ciertos aspectos, ¿verdad? Pero cuando las enseñanzas o las creencias ya la hemos abrazado emocionalmente, son difíciles de moverse. Desde comenzar, ¿no? Les voy a leer una frase del doctor Anthony Buzzard en el libro La Doctrina Trinitaria, la herida autoinfligida del cristianismo. Él dice: es ampliamente conocido que tendemos a encontrar en la Escritura exactamente lo que ya hemos concebido ya estando allí. O sea, tendemos a encontrar en la Escritura aquellos que ya creemos que está allí, que eso es lo que ella dice. ¿Ok? Ya que ninguno de nosotros puede fácilmente afrontar la posibilidad amenazante de que nuestro entendimiento recibido no coincida con la Biblia. O sea, no, yo no puedo estar equivocado. Mi creencia no está errada. Una doctrina religiosa que ha sido intelectualmente y emocionalmente aceptada es desalojada con gran dificultad. Eso no es mentira para nadie. Incluso hay personas que usted le está mostrando que la Biblia dice lo contrario a lo que ellos creen y prefieren negar la Biblia y seguir creyendo lo que creen. Me imagino que muchos aquí se han conseguido con ese tipo de creyentes y es lamentable, porque no quieren afrontar que probablemente nuestra fe o nuestra creencia está basada en algo que no es bíblico. Gracias a Dios, por muchos años hemos estado, y por eso somos no denominacionales, porque hemos estado en eso. Cuando entendemos que hay algo que no está conforme a las Escrituras, hacemos todo lo posible para asumir lo que la Escritura dice y no lo que yo quiero que ella diga. ¿Ok? Así que este es un tema interesante. Ahora, este es un tema interesante desde ese punto para conocer lo que dice la Escritura, pero también es un tema interesante porque el ser humano, y usted es parte del ser humano, obviamente, el ser humano, a través de la historia, tiene 3 preguntas filosóficas claves. Las 3 preguntas que rondan en torno a la filosofía del ser humano son: ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Esa es la respuesta que busca dar la filosofía. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Y no hay mejor lugar, y usted se va a dar cuenta hoy por qué, para encontrar respuesta a esas preguntas que la Biblia. La Biblia da la respuesta de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, dependiendo de lo que creamos. Porque podemos ir a 2 sitios, o a vida eterna o a muerte eterna. ¿Ok? Ok, entonces bueno, comienzo con este punto, ¿no? Romanos 6:23, nueva versión internacional.
Porque la paga del pecado, o sea, el pecado te paga lo que vas a recibir. La paga del pecado es muerte. Muerte. La dádiva de Dios, o sea, el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en conexión con Cristo Jesús, en unión con Él. ¿Ok? Ahora, si la muerte no es muerte, el regalo de vida eterna no es un regalo tan grandioso. O sea, si tú mueres pero no mueres. Me explico, vea mi pregunta. Si tú mueres pero no mueres, entonces el regalo de vida eterna es vacío. Porque Dios no te está ofreciendo vida eterna, o sea, no te está ofreciendo, no, te voy a dar vida eterna en un lugar bueno, de resto tienes vida eterna en un lugar malo. No. Él está diciendo, o mueres o tienes vida eterna. Pero si tú mueres y realmente no mueres, como dice la tradición, entonces la promesa de vida eterna es vacía, porque al final, aunque tú mueres, pero no mueres, tienes vida eterna. Incluso se enseña del alma inmortal, que nuestra alma no muere porque el alma es inmortal. Entonces, si el alma es inmortal, tú tienes vida eterna. Entonces, la promesa de Dios de vida eterna se hace nula, se hace vacía. No sé si me he dado a entender. ¿Ok? Y esto es un gran debate a través de la historia en el cristianismo y hoy vamos a hablar cómo se originaron las dos corrientes, porque en el cristianismo hay dos corrientes. Los mortalistas, que es la corriente que le voy a presentar hoy, en la que yo creo que tiene más basamento bíblico, y los almas inmortales, que es la otra corriente, la más tradicional, la de la cultura, donde usted muere pero no muere. O sea, mueres, vas al cielo o vas para el infierno, o estás en el purgatorio, si eres un niño vas al limbo, o estás vagando por el mundo hasta que alguien te haga una misa y te vaya, en fin, ¿ok? Me doy a entender, ¿no? Esa es una línea y está la otra línea. Las dos líneas, una mortalista y otra se llama alma inmortal, ¿ok? La de alma inmortal no me necesito presentarla mucho porque todos la conocemos. Todos conocemos. Es que usted muere, pero no muere. ¿Ok? La definición de ese tipo de muerte es algo así como que la muerte es otro estado de vida o un paso hacia otra cosa. ¿Será eso lo que dice la Escritura? Porque si es así, vuelvo y les repito en base a ese versículo, la promesa de vida eterna de Dios fuera vacía si de verdad tú mueres y no mueres. Si de verdad tú mueres y no mueres, solo lo que muere es el cuerpo y no mueres tú, entonces la promesa de vida eterna es vacía porque igual tú tienes ya vida eterna. ¿Para qué te ofrecen vida eterna? Si ya tú tienes vida eterna. Es vacía la promesa. Pierde impacto. ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Entonces, bueno, comencemos. Y hoy ténganme paciencia, muchachos, ténganme paciencia porque esto es un tema muy bueno, por cierto, pero es un tema doctrinal. Y como siempre he dicho, nosotros no somos, y por lo menos voy a hablar de mí, mi prédica no es un tipo de prédica de iglesia emocionalista, donde yo te voy a decir que Dios tiene una palabra profética para ti, y vente que te voy a orar, y dile al lado que lo ama, di amén otra vez, párate, siéntate, abraza del lado. No espera eso aquí, ¿ok? No somos de esa línea. Nuestra línea es que usted tiene que emocionarse porque estás conociendo a Dios a través de la Escritura. Si conocer a Dios a través de la Escritura no te emociona, Dios mío, Señor nuestro. Sáquenme a ese hombre, por favor. Bueno. Ajá. Entonces, segmento 1. Segmento 1. Hoy vamos a ver, hoy es un segmento y mañana el segmento 2. ¿Oyeron? Yo sé que usted en su mente ahorita, cuando yo le estoy diciendo que la muerte es muerte, no que la muerte sigue en vivo, usted en su mente está pasando por su cabeza, ¿y el rico y Lázaro? ¿Y Isaías que se fue para el cielo? ¿Y Enoc que fue traspuesto? ¿Y la bruja de Endor? ¿Y estar muertos en el Señor? Prefiero estar, ¿cómo es? ¿Cómo?
Ajá, Samuel, la bruja de Endor, ese es el punto. Yo sé que en su mente, no se preocupe, que esos son escrituras que las vamos a tocar mañana. Hoy no. Hoy vamos a hacer el basamento de lo que dice realmente la Biblia y mañana agarramos esa escritura. Y según el basamento de hoy, usted va a decir, ¿por qué yo nunca lo vi así? Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué es importante entender que los muertos están realmente muertos? ¿Por qué es importante entender que los muertos están realmente muertos? Voy a citarles palabras de algunos eruditos históricos famosos para que no digan que Daniel de Oliveira se está inventando algo nuevo en el mundo cristiano, ¿ok? Vean lo que dijo Martín Lutero. ¿Ustedes saben quién es Martín Lutero? Vean lo que dijo Martín Lutero. Creo que no hay un lugar en la Escritura de más fuerza para los muertos que se han quedado dormidos que Eclesiastés 9:5. Los muertos no saben nada. No lo dije yo, es una cita de Martín Lutero. No hay ninguna escritura donde diga que los muertos están saltando por ahí. ¿Ok? Gilad, un erudito evangélico, dice lo siguiente: semejante pensamiento y popular como es más una expresión del pensamiento griego que de la teología bíblica. Interesante, ¿verdad? Y ustedes conocen a John Wesley. ¿Saben quién fue John Wesley? Bueno, uno de los grandes del 1800 de Inglaterra, ¿ok? Él dice, es de hecho supuesto muy general que las almas de los hombres buenos, tan pronto como son removidos del cuerpo, van directamente al cielo. ¿Cierto? Hasta tienen una canción muy buena que dice, ¿y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo para poder ir yo. ¿La has escuchado? Ok, ajá. Esa es la tradición. Claro, la estoy cantando, Hanan la cantará mejor, pero yo estoy tarareando, ¿ok? Ok, pero esa es la tradición, esa es la cultura. O sea, ¿por qué se fue? Dios la mató, se la llevó para el cielo, porque le hacía falta otra flor en el jardín, algo de eso, no sé. Y tengo que ser bueno para ir al cielo porque la salvación no es por Cristo, es porque tú eres bueno. Dios mío. Mejor me callo. Sigo. Entonces, tan pronto como son removidos del cuerpo, van directamente al cielo. Pero esta opinión no tiene el menor fundamento en los anuncios de Dios. ¿Ok? Al contrario, vean esto, al contrario de lo que se dice en la tradición, al contrario, nuestro Señor le dice a María, después de la resurrección, no me toques porque aún no he ascendido al Padre. ¿Ok? Les pongo esto como antecedente para que ustedes vean que esto no es una discusión nueva en la iglesia cristiana. ¿Ok? Simplemente que la tradición se enquista en la religión y después es una lucha muy férrea. Es una lucha de 1500 años contra mucho poder, contra poco, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces comencemos. Dios versus Satanás. Vamos a ver quién dijo que usted moría y quién dice que usted no muere. Ok, vamos a ver cuál es el discurso que cree la gente. Dos discursos opuestos. ¿Cuáles son los dos discursos opuestos? Dios dijo en Génesis 2:17, cito de la Biblia de las Américas, dice, pero del árbol, le está diciendo a Adán, ¿no? Pero del árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ok? Esas fueron las palabras de Dios a Adán. ¿Cuáles son las palabras de Satanás, del diablo a Adán y Eva? A Eva, exactamente. Leo de la Biblia de las Américas, Génesis 3:14, dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Dos bien discursos antagónicos. Lamentablemente, el discurso de Satanás es lo que cree la humanidad, no solo la cultura cristiana. Los países asiáticos creen en la reencarnación, o sea, el alma inmortal y todo eso. Nosotros hemos creído también en que no morimos, sino que quedamos vivos. Y Dios dijo, ciertamente morirás. La única razón por la que Adán no murió al instante
fue porque Dios proveyó un sacrificio supletorio, no, un sustituto, un sacrificio sustituto, mientras llegaba Cristo, que fueron los sacrificios, y de ahí es donde saqué la piel de animales, de los sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Con lo que los vistió. De resto morimos. ¿Ok? Y esta es la primera muerte, y está la segunda muerte que habla la Biblia, que es la muerte eterna. Sin embargo, ese es el segundo seminario. Entonces, ahí tienes dos discursos, y la Biblia es así. Siempre son discursos antagónicos entre Dios y su enemigo. Bien, mal. Luz, oscuridad. ¿Ok? Vida, muerte. Siempre hay, usted ve el antagonismo en la Biblia, siempre lo vas a ver. Siempre está eso allí. Y siempre es Dios y su enemigo llevando la contraria. Pero fíjense que lo que hemos creído a través de la historia siempre ha sido que no moriremos. Y son palabras del diablo, no de Dios. Dios dijo, ciertamente morirás. Sin embargo, el no moriremos ha reinado hasta hoy. Sin embargo, la Biblia es muy clara, la Biblia deja muy en claro que la muerte no es un amigo. Porque si tú murieras y fueras con Cristo de una vez, una maravilla. Pero la muerte no es un amigo, la muerte es un enemigo. Y 1 Corintios 15, 26 te dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque la muerte es el dominio de Satanás. Y la vida es la bendición y el regalo de Dios para todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Y es un enemigo porque la muerte no es agradable, no te lleva a una mejor vida, no te lleva a la presencia de Dios. ¿Me doy a entender? ¿Me explico? Y es un enemigo porque tiene a la gente cautiva, prisionera. Y la única forma de que usted pueda escapar de la muerte, del Seol, del silencio, de la nada, es por medio de Cristo. No hay otra forma de salir de allí. Por eso es que en Hechos, Pedro en el discurso dice, porque no se ha dado otro nombre bajo el cielo a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. El único nombre por medio del cual tú puedes obtener la salvación, ¿de dónde? ¿De dónde te vino a salvar Cristo? De la muerte. Cristo te vino a salvar de la muerte. Cuando tú dices, Cristo me salvó, ¿de qué? De la muerte. De morir, de quedarte en el Seol. Ok, entonces, algunas razones de por qué es bueno entender que la muerte es muerte, realmente. O sea, mira, primero que cuando tú entiendes que la muerte no es un paso a otra vida, sino que la muerte es que la vida cesó, se acabó, pereciste, dejaste de existir, no hay memoria de ti. Cuando usted entiende eso, entonces la vida coge más valor. La vida toma más valor. La vida toma más valor. Porque sabes que tienes esta vida. No es que, bueno, yo me muero y reencarno, voy con Dios. No. Si la muerte, la vida tiene más valor. Le da valor a la vida. Se afirma el valor de la vida. Le das valor a que estás vivo. ¿Ok? Das valor sobre la muerte y muestras por qué la muerte es un enemigo. Te aleja de tus seres queridos, te aleja de Dios, porque ya no puedes alabar a Dios, ya no puedes buscar a Dios, ya no puedes sentir el amor de Dios. Es un enemigo total. Te aleja de él, te cautiva, te tiene preso y no puedes salir. Tiene alguien que liberarte. ¿Ok? Si el alma es inmortal y las personas buenas van inmediatamente al cielo, entonces la muerte no es tan mala después de todo. ¿Cierto? Si tú mueres y vas al cielo con Dios de una vez, Señor, ¿qué hacemos aquí? ¿Me doy a entender? Muestra, entender que la muerte realmente es muerte, muestra la importancia de la resurrección, porque sin resurrección usted no vuelve a vivir. La Biblia no es reencarnación, no es nada de eso. La Biblia es resurrección. Resurrección es volver a vivir. Y la única forma que tú vuelvas a vivir es que Dios te levante. ¿Ok?
Es la única forma. Entonces la resurrección gana fuerza, gana peso. El hecho de que Cristo haya resucitado gana peso. ¿Ok? Expone al diablo como mentiroso cuando contradijo a Dios, lo que acabamos de leer, ciertamente no morirás. Contradijo a Dios y es una mentira, morimos, y grave. Expone, y este punto es importante, expone las apariciones de personas muertas como manifestaciones demoníacas. Se me apareció mi abuela, espíritu familiar, demonio, que toman figura, semejanza a tu ser querido, tono de voz, olor, todo eso, para engañar. Expone a las apariciones de personas muertas como manifestaciones demoníacas y muestra por qué tratar de contactar con personas muertas es una abominación para Dios, porque no estás contactando con un muerto, el muerto está hasta que lo levante, está contactando con una entidad que toma la figura de una persona. ¿Me expliqué? Todo eso lo vamos a ver. Lo que pasa es que quiero dejar el punto claro antes de mostrarle los 200.000 versículos y me digan, no más versículos, pastor, no más versículos, entendimos. Ok, ya se entendió. Ok. Evita que las personas sean engañadas por los consejos dados por demonios, porque usted puede ser contactado por dos entidades espirituales buenas y entidades espirituales malas. Ahora, nosotros somos carnales, somos mundanos, somos naturales, mejor dicho. Tú como ser natural no tienes forma de saber si esa entidad que está ahí es buena o mala, al menos que la Escritura tú la entiendas y te advierta y tú disiernas y Dios te dé discernimiento de espíritu y por medio del Espíritu Santo que tienes, tú sepas qué es lo que está pasando allí. De resto, te engañan facilito, ¿ok? Entonces evita que las personas sean engañadas por los consejos dados por los demonios, que fingen ser personas muertas y guías espirituales, que se manifiestan en sesiones de espiritismo y demás. Por cierto, estas son las razones por las que el diablo trabaja muy fuerte para decir que los muertos están vivos, porque le permite a él esto, le permite a él sesiones de espiritismo, contactar personas según familiares, y con eso alejan a las personas de Dios y lo llevan a comunión con demonios, ¿ok? Nos ayuda a entender la Biblia cuando dice cosas como que los muertos están en el Seol y no hay conocimiento en la tumba. Entender que los muertos están realmente muertos cambia la creencia sobre el momento en que las personas salvas se reúnen con sus familiares. Porque la gente cree que murió y ya está en el cielo o en el infierno. Cuando la verdad es que debemos esperar el día, la hora, el momento que el Señor descienda y con voz de mando diga, Lázaro sal. ¿Ok? Entonces, pero iba a decir, ¿quién se quiere morir para decir su nombre? Ninguno. Ninguno. Tavo, sal. Moca, pues. Ajá. Una última de por qué es bueno entender realmente lo que está pasando. Explica por qué la Biblia dice que los cristianos esperan ansiosamente la venida del Señor. Se entiende mejor, necesitamos que venga, Señor, porque o estamos en la tumba o estamos aquí en la tierra gobernada por el maligno y queremos que esto acabe ya. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora sí, vengo con 200.000 versículos, ténganme paciencia. ¿Oyeron, mis hermanos? Dios les bendiga. Aquí vamos. ¿De dónde viene la creencia de la inmortalidad del alma? Porque ese es todo el problema. Todo el problema es que tú mueres el cuerpo, pero tu alma sigue viva. Eso no es lo que enseñan. Pero si tú sigues vivo, entonces tú eres inmortal y tienes vida eterna. Entonces la promesa de vida eterna del Señor Jesucristo a ti es vacía, porque ya sea que murió el cuerpo, pero tú de alguna forma sigues viviendo incluso en el cielo con Dios. Y entonces es una maravilla. ¿Para qué necesitas cuerpo si ya puedes vivir como alma? ¿Para qué te van a volver a dar un cuerpo si ya tú puedes vivir como alma? Está interrumpiendo mucho. Ajá. No hemos llegado allá. Ajá. Entonces, si tú ya puedes vivir como alma,
¿Para qué te van a dar un cuerpo de nuevo? ¿Para qué te van a levantar? Ya tú estás ahí, ya listo. ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, ¿de dónde viene la creencia o de dónde viene de que la inmortalidad del alma en el cristianismo? ¿Cómo llegamos en el cristianismo a creer algo que no aparece en la Biblia? No aparece. La frase alma inmortal en la Biblia no aparece. Es más, aparece lo contrario, que las almas mueren. Les vuelvo y les repito. ¿Cómo es que llegamos en el cristianismo a creer en la inmortalidad del alma cuando en la Biblia la frase alma inmortal no aparece? No aparece. Aparece lo contrario. Vean este versículo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 10:28, nueva versión internacional. Dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y cuerpo en el Gehenna. Dios mío, entonces el alma no es inmortal. El alma muere, ¿cierto? Entonces tenemos que entender qué es el alma, según la Biblia. ¿Ok? Todo eso lo vamos a hablar ahorita. Pero ya usted ve ahí que muere. El Gehenna, si se están preguntando qué es eso del Gehenna, ese es el próximo seminario del mes que viene. Dios lo bendiga, no. Ese es el próximo seminario, ¿oyeron? Recuerden que los seminarios son este tipo de clases donde tocamos temas específicos de una manera profunda y completa para que usted se lleve la idea y haga su tarea en su casa, ¿ok? Entonces, vean, la Biblia te muestra que el alma puede morir, que el alma no es inmortal. Es más, en la Biblia no aparece alma inmortal, por ningún lado. Les voy a decir cómo llegamos a creer esto, ¿no? Esto es un poco de historia. Sir Anthony Buzzard cita en su libro ¿Qué ocurre cuando morimos? Dice, fue el filósofo griego Platón el que sentó las bases de un alma inmortal que parte de este mundo después de la muerte. Su filosofía fue mezclada con el pensamiento hebreo y nació el gnosticismo. Ya le voy a mostrar cuándo fue mezclada esa filosofía de Platón con el pensamiento hebreo. Eso fue mezclado cuando los judíos de la diáspora, ¿verdad?, que terminaron siendo dominados por el imperio griego y pasó a ser el idioma principal el griego y tradujeron la Biblia. Tradujeron los manuscritos del Antiguo Testamento, los tradujeron al griego, como lo que se conoce la Septuaginta, y la palabra Seol, que es una palabra única hebrea, la tradujeron al griego como Hades, porque el lugar de los muertos en el hebreo es Seol, y el lugar de los muertos en el griego es Hades. Sin embargo, el lugar de los muertos en griego, los muertos están en un lugar oscuro, como dormidos de la nada, en silencio, nada. Pero en el Hades, los muertos están en un candelero quemándose y siendo torturados eternamente. Entonces, esa concepción pasó a la parte griega, ¿no? Y vean, les cito aquí lo que dice el apéndice 3 de Los muertos están muertos, del comentario de la Revised English Version de Spirit and Truth Fellowship, dice, dado que la Septuaginta decía que los muertos estaban en Hades, donde sus almas estaban vivas, porque el lugar de los muertos de los griegos era el Hades, donde las almas estaban vivas. El lugar de los muertos de los hebreos es Seol, donde todos están muertos. Entonces, debido a que la Septuaginta tradujo Seol como Hades, donde sus almas estaban vivas, esa versión, junto con la influencia cultural griega, acuérdense que Grecia, el imperio griego dominó toda esa parte del Medio Oriente, se convirtieron en las principales razones por las que para la época de Cristo muchos judíos, incluidos los fariseos, creían que el alma de una persona vivía después de su muerte. Luego, poco después de la muerte de Cristo, muchos griegos se convirtieron al cristianismo y trajeron a la iglesia su mitología acerca de que los muertos están vivos con ellos.
Y de esa forma llegamos nosotros a creer en el alma inmortal, aun cuando la Biblia no dice nada de un alma inmortal, sino más bien todo lo contrario. Eso fue un resumen de la historia de eso. Eso es más largo, ¿ok? Les voy a mostrar algunos versículos para que vean. Todos los grandes de la tierra, esto es Salmos 22, 29, Biblia de las Américas. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante él todos los que descienden al polvo. O sea, todos los que mueren, porque acuérdense, del polvo eres y al polvo. Ok. Todos los que descienden al polvo. Aún se postrarán ante Cristo. Aún aquel que no puede conservar viva su alma. Es decir, aquellos que van a morir eternamente. Todos se van a postrar ante él, los que recibirán vida eterna y los que morirán eternamente. Aún aquellos que no van a conservar viva su alma, porque van a morir, se van a postrar ante él. Entonces, el alma, la Biblia te deja clara que el alma no es inmortal. ¿Ok? El alma muere. Te sigo mostrando. Vea lo que dice esto. Para que entendamos el concepto o definición de alma según el hebreo. ¿Ok? Génesis 2.7, Reina Valera del 60, dice: entonces Yahweh, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, que es la palabra Neshama. Y fue el hombre, es decir, la unión de la tierra, o sea, del cuerpo, el barro, con el Neshama, con el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero la palabra ahí para ser es la palabra Nefesh, que es la palabra alma. Por eso es que otras Biblias te traducen, Génesis 2.7, Biblia textual, te traduce: entonces Yahweh Elohim modeló al hombre de la tierra roja e insufló en sus narices aliento de vida y llegó a ser alma viviente. ¿Ok? Para el concepto hebreo, el alma no es separado del cuerpo, no es uno sin el otro. ¿Ok? Por eso que ellos hablaban del hombre interior y del hombre exterior. Pero no hay uno sin el otro. No sobrevivía uno sin otro. Es la unión de los dos lo que hacían al ser viviente, al alma viviente, a la persona viviente. ¿Me explico? Continúo. Vean este ejemplo. Hechos 27:37, nueva versión internacional. Éramos en total 276 almas en el barco. ¿Te entiende ahí? Personas. ¿Ok? Se usa como personas. También es uno de los usos para la palabra, para el alma, que es una especie de espíritu. ¿Ok? Vean Ezequiel 18:20, Biblia textual, dice: el alma que peque, es decir, la persona que peque, esa morirá. ¿Ok? Esa morirá. Entonces, espero que con estos pocos versículos haya quedado claro que la Biblia por ningún lado habla de alma inmortal, más bien todo lo contrario. Dice que el alma muere. Y es por eso, entonces, que en la Biblia nos llaman mortales. ¿Usted sabe lo que es un mortal? Uno que no es inmortal. O sea, voy a explicarlo otra vez. ¿Sabe lo que es un mortal? Uno que no es inmortal en ninguna faceta de su vida. Entonces, si Dios te llama mortal, no podemos nosotros los hombres decir que somos inmortales, porque sería lo contrario. ¿Me explico? Me estoy tratando de ser un poco... ¿Ah? ¿Cómo? Un poco... Eso, ajá. Bueno, vean. Como la Biblia no dice que somos almas inmortales, sino que el alma puede morir, y esa es la razón por la que usted es llamado mortal, porque no eres inmortal. Si usted fuera inmortal, la Biblia no te llamara mortal. ¿Ok? Y vean esto. Génesis 3, 22 al 23. Y usted sabe por qué usted es mortal. Vea lo que dice la Biblia. Biblia de las Américas. Y dijo: el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué llegó a ser? Porque comió del árbol del bien, sea lo que sea ese árbol, sea lo que eso signifique, el hombre llegó a comer de ese árbol y tenía conocimiento del bien y del mal, como los seres espirituales, ¿ok?
Y vea lo que dice Dios. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre. O sea, sea inmortal. El hombre no llegó a comer sea lo que sea del árbol de la vida, que eso sí lo vamos a comer al final. Nos darán del árbol de la vida en Apocalipsis, ¿ok? Entonces el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y por eso es que todos nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo malo en lo más básico. ¿Ok? Todos sabemos. Y por eso es que el juicio ante Dios por obras, los que vayan por obras, será un juicio justo. ¿Por qué? Porque el juicio por obra está basado en que tú sabes lo bueno y lo malo. Y va a ser muy simple. ¿A ti te gustaba que te robaran? No, porque robaste. ¿A ti te gustaba que te mintieran? No, porque mentiste. ¿A ti te gustaba que te gastaran los reales? No, porque le gastaba los reales a tu marido en traqui. Ajá, ajá. No se rían, no se rían. Ajá, ajá, ahí está. ¿Por qué? A usted, ajá. ¿A ti te gusta que te montaran los cachos? No, porque montabas cachos. Así es muy simple. O sea, el juicio es en base a eso y todos sabemos lo que nos gusta y no nos gusta, porque se lo haces a otro. Ese es el asunto del juicio, ¿ok? ¿Me explico? ¿Me doy a entender? Entonces, pero el hombre nunca llegó a comer del fruto de la vida, porque si hubiera comido el fruto de la vida fueran inmortales. Y tremendo problema. Tremendo problema. Usted se imagina la cantidad de gente mala que ha existido en la historia, inmortales. Estamos acabados. Ajá, sentado aquí. Ajá. Entonces, el hombre no comió de eso. Entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. ¿Ok? Ahí tenemos una razón de que el hombre no puede vivir para siempre porque no comió de ese árbol. No es inmortal, no puede vivir para siempre. Otro ejemplo, Salmos 49, 12 y 14, dice, a pesar de sus riquezas, no perdurarán los mortales. Al igual que las bestias, perecen, mueren, dejan de existir. O tenemos alguna discusión de que si los animales cuando mueren van al cielo o al infierno, o están por allí vagando, o fueron al limbo si eran cachorritos. Esa discusión no existe con los animales, simplemente se murió el perro, listo, se acabó. Ahí Dios está diciendo lo mismo, moriste, te moriste, igual que los animales. No hay discusión en el asunto. Como ovejas están destinados al sepulcro. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. La muerte no te lleva a Dios, ¿oyeron? Allá te lleva al sepulcro. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro. Eso es lo que enseña la Biblia, ¿oyeron? Sigo. Salmos 93, nueva versión internacional. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo, mortales. Cuando a ti Dios te llama mortal, es porque no eres inmortal. Es más, usted tiene acceso a la inmortalidad, no porque tu alma es inmortal, que es un concepto griego y no bíblico, sino porque Cristo te abrió la puerta a la inmortalidad. Se los muestro en la Biblia. Para empezar, miren, vean. Cristo trajo la inmortalidad porque el único inmortal era Dios, más nadie. Vean lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 6:16, nueva versión internacional. Al único inmortal. Ya esto debería dejar por sentado que no somos inmortales. Al único inmortal que vive en la luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Vean lo que dice ahora 1 Timoteo 1:17, nueva versión internacional. Por tanto, el Rey eterno, inmortal, Él, el único, nadie puede matar a Dios, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿El único inmortal quién es? ¿Nosotros somos?
mortales. No debería haber discusión, ¿ok? Sigo. ¿Sabe por qué tú puedes ahora tener inmortalidad? Yo estoy a ver porque usted puede tener inmortalidad. O sea, quien te va a comer del fruto del árbol es Cristo, porque Adán no pudo comer, ¿ok? Vea esto. Segunda Timoteo 10, nueva versión, Segunda Timoteo 1:10, nueva versión internacional. Y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Nos dice Romano que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No es lo que dice. Y es a través de las buenas nuevas del Evangelio, cuando tú crees en mensaje, ¿qué es lo que dice? El mensaje dice que si confesares con tu, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? De quedarte muerto eternamente. Por eso es que dice en Efesios 1, versículos 13 y 14, dice: y cuando escuchaste el mensaje, las buenas nuevas, que les trajo la salvación, y lo creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa como garantía de la herencia entre los santos. Es decir, el Espíritu Santo que Dios te dio hoy es la garantía de que aunque tú mueras por haber creído en Cristo, tú volverás a vivir. ¿Ok? Amén. 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 ¿Cuándo es eso? ¿Cuando mueres y vas al cielo? No, porque usted muere porque es en Cristo que tenemos acceso a la vida y a la inmortalidad. Vean cuándo es eso. 1 Corintios 15:54, nueva versión internacional, dice: cuando lo corruptible, esto, se revista de incorruptible, es decir, cuando nos den el nuevo cuerpo, cuando seamos transformados, y lo mortal se vista de inmortalidad, porque no somos inmortales, Cristo nos da la inmortalidad. Y cuando lo mortal se vista de inmortalidad, entonces en ese momento se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada en victoria. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Y vamos a tomarnos 10 minuticos o 5 minuticos para tomar un café. Aprovechen de ir al baño, estírense, que vamos con el segmento 2. Dios los bendiga. Preguntas. Dios mío, yo decía, ¿por qué lo estoy viendo así tan guapo? Ya no lo veo tan guapo. Ahora sí. Claro, yo decía, Dios mío, ahora sí, ya. Están pasados. Sigo. Entonces, comenzamos. Leonel. Moca aquí. Ajá. Ok. ¿Alguna pregunta antes de comenzar o vamos bien? De todas formas, el seminario se va a ir respondiendo, él va a ir respondiéndose a medida que vayamos avanzando entre hoy y mañana, ¿ok? Muchas de sus preguntas, está diseñado de forma tal que todas las preguntas que las personas nos hacemos sobre la muerte tengan respuesta desde una perspectiva bíblica real y verdadera, ¿ok? La Biblia enseña que los muertos están muertos, ¿ok? No es como a veces se enseña que la muerte es solo una separación de Dios. O sea, la muerte es un estado de separación, pero en verdad no es muerte. La muerte es todo. Separación de Dios, pensamiento, memoria, todo. ¿Ok? Murió la persona. Vean lo que dice. Fíjense que siempre que hemos leído, pereció, es la persona. Fíjense que es la persona. Será levantada la persona. No dice, no, van a levantar el cuerpo y el alma vendrá y entrará en ese cuerpo que Dios va a levantar. No, es la persona. La persona muere, la persona levanta. Fíjense en eso, ¿no? Vean lo que dice Job 7:21 en la nueva versión internacional.
¿por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y yaceré en el polvo. Me buscarás, pero he dejado de existir. Ya no estaré por ahí. Desaparecí. Eso es lo que habla. Vean que es la persona, no el cuerpo. Dejó de existir. Lo buscarán y no está. Dejó de existir. Esta cita no es Job 21, de verdad no sé qué, después la buscamos ahí, pero así dice, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Vean, el hombre muere y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo. Recuérdense que la promesa es que este cielo pasará y vendrá nuevo cielo. Hasta que no venga el nuevo cielo, no se despertará. Esa es la verdad. Para eso es las grandes resurrecciones. Son los tiempos donde cuando Dios restaura las cosas, los nuevos cielos. Entonces el que murió, hasta que no vengan los nuevos cielos, no se va a levantar, ni se levantará de su sueño. Continúo, veamos otro ejemplo, para que usted vea que la persona está muertica, o sea, nada. O sea, no es que anda por ahí, ¿no? Cantando, le voy a jalar los pies a mi exmujer. No, eso no pasa, ¿oyeron? Ajá, Salmos 49, 12, Biblia de las Américas. Mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Se murieron, ya, listo, se acabó. Gracias a Dios que tenemos a Dios que nos levantan. Salmo 115, 17. Los muertos no alaban al Señor. ¿Por qué? Porque no están muertos. Ni ninguno de los que descienden al silencio. ¿Qué es el silencio? El Seol, ya vamos para allá. Ok, seguimos aquí. Los muertos están de hecho sin vida. ¿Ok? Porque la muerte, una definición real de muerte, la definición de la muerte no es la muerte no es otra etapa de vida. La muerte es ausencia de vida. Por eso es que es mortal y necesita que Cristo te dé vida e inmortalidad. Si no, estás muerto. Salmo 146, 4, Biblia de las Américas. Su espíritu exhala y él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué significa que perecen sus pensamientos? No puede andar por ahí vivo, en ninguna otra forma. Murió, pereció sus pensamientos, ya no nada. Porque si pudiera pensar en un alma volando por ahí, entonces ese versículo fuera mentira. ¿Ah? Ajá, entonces ese versículo es mentira. Y preferimos entonces hacer la Biblia mentira que cambiar nuestra tradición y creencia. Pero ese versículo es muy claro, lo voy a volver a leer por si no se entendió. Salmo 146, 4, Biblia de las Américas. Su espíritu exhala y vuelve a la tierra. Ese mismo día perecen sus pensamientos. Vean que no está hablando cosas de cuerpo, está hablando cosas del ser. Sus pensamientos dejó de existir. Él, la persona, murió, ausencia de vida. Si estuviera vivo pensara, hablara. ¿Ok? Vean este otro ejemplo. Esto es clarísimo, ¿oyeron? Esto que vamos a leer ahorita es clarísimo, clarísimo. Eclesiastés 9, 4 al 6. Cualquiera que está unido a los vivos, hay esperanza. Y ese es el valor de entender que la muerte es realmente muerte, porque le das valor a la vida. Sabe que solo tienes esta vida para asegurarte entrar en la vida eterna. Porque si no la aprovechas, te vas para muerte eterna. ¿Me doy a entender? Entonces, entre los que estamos vivos hay esperanza. Ciertamente, un perro vivo es mejor que un león muerto. Para entender esto en nuestra cultura, para los hebreos un perro era un animal impuro.
no era un animal de estima como nosotros. Incluso habían unos hebreos que tenían unos palos y alejaban a los perros de la calle, que eran carroñeros, que comían de la basura, los alejaban por impureza. Para nosotros hoy, si este versículo lo escribiéramos hoy en nuestra cultura, diría algo así: más vale una rata viva que un perrito poodle bonito. ¿Ok? ¿Me doy a entender? O sea, es para que usted vea el impacto. Más vale una rata viva que un león muerto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los que viven saben que van a morir. Pero los muertos no saben nada, porque sus pensamientos perecieron, él dejó de existir, se murió. No saben nada, ni tienen ya ninguna recompensa, porque su memoria es puesta en el olvido, está en el olvido, olvidada, no hay nada. En verdad, su amor, su odio, su celo, que son cosas, no, eso no está hablando del cuerpo, eso está hablando del ser, su amor, su odio, su celo, ya han perecido. O sea, son cosas del alma, ¿verdad? Eso pereció, murió. Ya han perecido y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, ya no tendrán más parte en la vida. Ese versículo es extremadamente claro. No podemos seguir haciendo teología con versículos complicados para contradecir a los versículos claros, para justificar una creencia que la Biblia no enseña. Y eso es lamentablemente lo que ha pasado en la historia del cristianismo. Y hemos llegado al día de hoy que honestamente el 70% o más de lo que se enseñan hoy en las iglesias cristianas no es cristianismo originario. ¿Me expliqué? Otro ejemplo, hay muchísimo. Otro ejemplo. Vean este. Salmos 88, 10 al 12, Biblia de las Américas. ¿Harás maravillas a los muertos? No. ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? ¿Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón? ¿Se dará a conocer tus maravillas en las tinieblas y tu justicia en la tierra del olvido? No, porque ahí no hay pensamiento, no hay celo, no hay amor, no hay odio, todo eso pereció. No hay nada. ¿Ok? Voy a leerle lo siguiente, ¿no? Es importante. Vean esto. El alma, que a veces se llama como espíritu también porque es una especie de espíritu corruptible, no es como el Espíritu Santo que es incorruptible, no está viva aparte del cuerpo. Acuérdense lo que Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un alma viviente. Una no es independiente de la otra, las dos funcionan. Porque si tú pudieras vivir sin alma, o si el alma pudiera vivir sin cuerpo, no haría falta cuerpo. ¿Ok? No es algo parecido a un fantasma. Es la fuerza vital que Dios creó para los seres humanos y los animales. Es aquello que nos mueve, el ser de nosotros, lo que nos hace amar, sentir, pensar, nuestro celo, envidias, contiendas, amor, gozo. ¿Me entiendes? Esas cosas que por más que te abran, no las vas a conseguir porque pertenecen al ser. ¿Me voy a entender? El cuerpo necesita alma para animarse. Pero cuando el cuerpo muere, el alma, la fuerza vital, se va. Ya no hay más. Lo que le daba fuerza al cuerpo se va. La muerte es la ausencia de vida. No es simplemente la separación del alma del cuerpo, sino la cesación total de la existencia de la persona. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Dejó de existir, pereció su celo, su amor, su odio, sus pensamientos. Es decir, él, nada. ¿Ok? La muerte no es un estado de vida, o sea, no es otra forma de vida. La muerte no es una transición a un estado de vida diferente, como el cielo o el infierno. O sea, usted no muere igual al cielo o al infierno, eso no está en la Escritura. Y lo vamos a seguir viendo, no se preocupe. La metáfora del 2000. Esta es una metáfora que usa la Escritura sobre los muertos, porque en ciertos aspectos dormir se asemeja a la muerte. Tú no puedes vencer a la muerte y no puedes vencer al sueño. Cuando te da sueño, compadre, por más que usted luche, la aguantarás un ratico, pero de que te duerme, te duerme. ¿Ok? Mientras usted duerme, el mundo se puede venir abajo
y usted no sabe lo que está pasando. Igual, los que están muertos ni se enteran de lo que está pasando aquí porque no tienen nada que ver con el sol. Y así cosas por el estilo, ¿no? Por eso es que hacen la metáfora de la muerte. A la muerte hacen una metáfora con el que duerme, en ese sentido, y en otros en muchos aspectos, ¿no? Entonces, por cierto, vean este interesante de la palabra cementerio. ¿Usted sabe por de dónde viene la palabra cementerio? ¿Qué significa cementerio? Cementerio significa cemento de terio. No, es mentira. La palabra... Qué bárbaro, qué bárbaro. Con pastores como yo estamos acabados. Mire, escuche. Vean, la palabra cementerio, muchachos, la palabra cementerio viene del griego koimeterion. La palabra cementerio viene del griego koimeterion, que viene del verbo koimao, que significa acostarse, dormir. Por lo que cementerio significa literalmente lugar para dormir o dormitorio. ¿Entendió? Entonces vamos a ver la metáfora del dormir. Daniel 12, versículos 1 y 2, Biblia de las Américas, dice: en aquel tiempo, ¿sabe qué tiempo le estaba hablando el ángel a Daniel? En los tiempos finales, en el día del Señor, el Armagedón, todo aquello, las resurrecciones. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Eso es Israel, ¿no? Será un tiempo de angustia. Eso es la tribulación, ¿no? Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentran inscritos en el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, es decir, serán resucitados. Ahí entendiendo, muchos de los que están muertos serán resucitados. Es decir, muchos de los que duermen serán despertados. Unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. ¿Ok? Vean otro ejemplo más sobre la metáfora del dormir. Pero el hombre muere y yace inerte. Y el hombre expira. El hombre, la persona, no expiró, murió, se acabó, pereció. Su celo, su pensamiento, todo murió. ¿Y dónde está? Como las aguas se evaporan del mar, como un río se agota y se seca, así el hombre yace y no se levanta, hasta que los cielos ya no existan. Porque acuérdense que este cielo tiene que pasar y vendrán nuevos cielo y tierra. Y hasta que no pase este tiempo, no se despertarán ni se levantarán de su sueño. Por eso es que decir que alguien muere y fue para el cielo o para el infierno es contrario a la Escritura, porque la Escritura dice que usted muere y va al lugar de descanso eterno, llamado Seol, donde el silencio, la nada, todo es oscuridad, ¿no? Y usted está como, es el estado de la muerte, ¿no? Obviamente. Exacto, por eso lo hacen, estás como dormido, pero no sabes nada de lo que está pasando, que acabó tu vida. Vean 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, esto está escrito en la iglesia, ¿no? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezca como aquellos que no tienen esperanza. ¿Ok? No es que no nos entristecemos por la muerte de un familiar o un hermano en Cristo. Nos entristecemos, pero no nos entristecemos al punto de que el que no tiene esperanza. Nosotros tenemos esperanza que aquel familiar, nuestro hermano en Cristo, por haber aceptado a Cristo, se levantará en el nuevo cielo y tierra, en la restauración de las cosas. En el fondo es nuestra alegría, que por ahora la muerte sigue reinando, pero sabemos que ella ha sido vencida en Cristo y en su momento Cristo destruirá la muerte y reinará la vida en aquellos que aceptaron al Señor. Ok. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en unión con Él.
Es decir, nos va a resucitar. Nos va a... Amén. ¿Ok? Nos van a despertar, nos van a levantar, nos van a resucitar. Volverás a la vida. De resto estás muerto. Entonces, leo aquí, el muerto no es consciente del tiempo que transcurre en su muerte y su resurrección. No hay inframundo, no hay purgatorio, nada de eso. Así que para la persona que murió, solo hay muerte y luego resurrección inmediata. Lo que es algo muy bueno. Oiga, eso es buenísimo. O sea, tú mueres y estás dormido hasta que te levantan. Es decir, para la persona que murió, no hay un proceso de tormento eterno hasta que venga Cristo. Simplemente murió hasta que lo levante. O sea que básicamente la persona que muere, la próxima cosa que él va a ver es a Cristo ahí jugando todo el mundo. Dios mío, nos levantaron, ojalá te lleven el libro de la vida, porque si no... ¿Ah? Claro, o sea, la próxima, lo que eso es muy bueno, piensen eso, la próxima cosa que va a haber una persona que murió es el evento de la resurrección. Todo el proceso de sufrimiento de sus familiares, ellos mismos no están en lugar de sufrimiento ni nada, están como dormidos. O sea, no tienen conciencia de nada de lo que está pasando, ¿ok? ¿Me expliqué? ¿Se entendió? Ok, entonces una pregunta muy buena, ¿no? ¿Podría alguien ir al cielo antes de que Jesús muriera en la cruz? ¿Es posible ir al cielo? ¿O alguien podría haber ido al cielo sin que Cristo hubiera resucitado en la cruz? Unos hablan de Enoc, otros hablan de Isaías, otros hablan de Moisés. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice la Escritura. ¿Ok? Vean, porque Enoc, Moisés, Elías, todos están en el cielo, ¿verdad? Según la tradición. Pero vamos a ver qué dice la Escritura. Juan 3:13 al 15 del libro de las Américas. Nadie ha subido al cielo. No necesitamos hablar más, ¿verdad? Vuelvo a leer, ¿no? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, esto lo escribió Juan. Juan fue el que escribió esa frase, ¿no? Nadie ha subido al cielo excepto Jesucristo. ¿Cómo entonces nosotros pretendemos y enseñamos en el cristianismo que en el cielo está Enoc, Isaías, Moisés? ¿O está mintiendo Juan? ¿O entendimos mal los pasajes de Enoc y Isaías? De Elías, ¿qué digo? Y creo que más factible es que se haya entendido mal los pasajes de Elías y Enoc, y el que tenga razón es Juan. No sé, digo yo aquí. Porque si Juan está equivocado y la tradición es la que está correcta, cierre su Biblia, mi hermano, y deje de leerla. Entonces, vuelvo y le repito, ¿es posible que alguien hubiera subido al cielo antes de que Cristo hubiera resucitado? El cristianismo tradicional enseña que no. Y Elías, por ejemplo, y Moisés subieron. Sin embargo, en Juan 3:13 dice, nadie ha subido al cielo a excepción de Jesucristo. ¿Cómo hacemos con la tradición? ¿Cómo hacemos? O le creemos a la Biblia o le creemos al cristianismo tradicional. Ojo, yo sé que, mire, una de las cosas que a mí me ha costado, lamentablemente, a nivel de los pastores de aquí, es que como no comulgo con la mayoría de las enseñanzas, y menos aún de las enseñanzas estas mercantilistas de saca plata, de la prosperidad y este poco de acto apostólico profético que están haciendo desastre con la iglesia. Bueno, imagínese usted, no se puede. O amamos la palabra y amamos a Dios, o le seguimos el juego a los hombres. Y no se puede, ¿ok? Nadie ha subido al cielo, ¿ok? Nadie ha subido al cielo a excepción del Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, porque si Cristo no hubiera resucitado, nadie escapa del Seol.
para que todo aquel que cree tenga en Cristo vida eterna. Porque no hay vida eterna fuera de Cristo. Eso es mentira, que si tú no aceptas a Cristo, tú igual tienes vida eterna en el infierno. Falso. Solo hay vida en aquel que puede dar vida. En el otro lado lo que hay es muerte y es perecer, dejar de existir para siempre. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguien que haya subido al cielo antes de que Cristo resucitado? Imposible, porque lo dice Juan. Nadie ha subido al cielo. Por tanto, enseñar que Elías y Enoc están en el cielo, porque dice que fue traspuesto para no ver muerte. Traspuesto es lo mismo que hicieron con Felipe, ¿yo? Que lo agarraron de un lado a otro y apareció donde el hombre, ¿sabes? Felipe el evangelista en Hechos, que fue transportado. Eso fue lo que hicieron con Enoc. Dios lo transportó para que no lo mataran, ver muerte, para que no lo mataran. ¿Ok? Y Elías fue llevado para que nadie sepa dónde fue enterrado, igual que Moisés, para que no hicieran un ídolo del mausoleo de Elías. Si él hubiera sido llevado a la presencia de Dios, créeme que los seguidores de Elías y los hijos de los profetas de Eliseo no hubieran estado buscando a Elías a ver dónde había caído. ¿Ok? Cuando dice que fue llevado en el torbellino al cielo, acuérdense que la Escritura habla de 3 cielos. El cielo este donde están las aves, el firmamento que es el segundo cielo y el cielo de los cielos que es donde está Dios. Ok, él fue llevado al primer cielo, fue llevado de ahí para que no sepan dónde Dios ocultó el cuerpo de Elías, igual como pasó con el cuerpo de Moisés. Nadie sabe dónde está enterrado. Pero de decir que fueron al cielo, porque si alguna persona, si algún ser humano podía llegar al cielo sin necesidad de Cristo, entonces no haría falta que Cristo viniera. Es simple. ¿Sabe por qué Cristo tuvo que venir y tuvo que morir en la cruz por ti? Porque ninguno de nosotros puede por sí mismo vencer la muerte. Y cuando la Biblia dice que Cristo vino a ¿salvarte de qué? De quedarte muerto. Y por eso te predice que el que cree en mí tendrá vida eterna. Porque la paga del otro lado es muerte, no vida eterna mala. No, porque si tú ofreces vida eterna mala, es vida eterna. O sea, si es una vida de sufrimiento, es una vida eterna. O sea, hace inútil la promesa de Dios, la hace vacía. Pero cuando tú entiendes que del otro lado lo que hay es muerte total, y solo puedes obtener vida por creer en Cristo, entonces, Dios mío, yo no puedo perder eso. Y se lo tengo que hacer creer a mi mamá, a mis hijos, a mis nietos, y hasta el perro del vecino, si es posible. Porque si no creen, se queda. ¿Y usted cree que por qué Dios nos mandó el ministerio de la reconciliación? Nos mandó a hablarle a la gente. ¿Por qué usted cree que nos mandó a formar discípulos? Porque necesita gente que siga llevando el evangelio y salvando. Te hicieron colaboradores. Por eso es. Entonces, ¿estamos claros ahí? Ok. ¿Hay alguien en el cielo ahora, aparte de Cristo? No. La gente está en el Seol. Ese es el Seol, el dominio de la tumba, es lo que significa Seol, el dominio de la muerte, para el estado de estar muerto. Está muerto, ¿ok? Vean esto, no hay ni una sola persona en la Biblia de la que se diga claramente que haya ido al cielo y esté con Dios hoy. Digan, y murió David y está a la mano derecha de Dios. No hay. El único que se dice eso es del Señor Jesucristo. Y fue llevado a los cielos y está hoy sentado a la derecha de Dios esperando su venida, ¿cierto? Del único que se dice. De los demás todos murieron, pereció fulano. De ninguno se dice fulano murió y está hoy con los santos en el cielo alabando al Padre en el consejo divino. Para nada. Al infierno o a cualquier otro lugar excepto a la tumba cuando murió. ¿Ok? Eso es lo que dice la Escritura. Usted baja el Seol. Vean esto. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, trabajo. ¿Verdad que cuesta comer una sardina? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra,
porque de ella fuiste tomado, Dios no formó del barro y sopló aliento de vida, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Usted no va a volver, no es que polvo eres y al cielo irás. Eso no sale en ningún lado. Polvo eres y al polvo volverás. Listo. Serás abono. Vean esto, Eclesiastés 9:10. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Ok? Ama a Dios con toda tu fuerza. Bueno, todo lo que hazlo con todas tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. Bueno, ¿verdad? Les leo aquí. Vean lo que dice el doctor Bullinger, ¿no? Escribió lo siguiente, el doctor Bullinger escribe lo siguiente sobre el asunto de la muerte, dice: el estudiante encontrará que el sepulcro, porque así traducen el Seol muchas veces el español, el sepulcro, tomado literalmente o figurativamente, tendrá todas las características del Seol hebreo. No que el Seol signifique específicamente el sepulcro, ¿ok? La Santa Escritura es suficiente para explicar la palabra Seol, usada para el estado de la muerte. Pasaste a estar muerto. En el silencio, en la nada, en la oscuridad. Listo, dejaste de ser. No el acto de morirse, para lo cual no tenemos ninguna palabra en español. Sino el estado o la duración de la muerte, Seol. Por consiguiente, quiere decir el estado de muerte o el estado de los muertos, de lo cual el sepulcro es una prueba tangible. El dominio del Seol o el sepulcro continuará hasta que terminará solamente con la resurrección. No hay otra forma de salir de allí. Estás allí, que es la única salida de ello. Y el único que te puede sacar, es más, el único que te puede volver a la vida es Cristo. Ninguno de nosotros tiene poder para decir: yo muero y no voy al Seol, o yo muero y vuelvo a vivir, o yo muero y voy para donde yo quiera, o yo muero y me levanto al tercer día. Ninguno. Todos morimos y estamos bajo el dominio de el Seol, la muerte. Y necesitas a Jesucristo, y esa es la grandeza del mensaje, de las buenas nuevas, que es lo que la gente hoy se ha perdido en la discusión. La gente cree que, bueno, Jesucristo es el único nombre dado a los seres humanos bajo el cielo por el cual podemos ser salvos de la muerte eterna, del dominio del Seol. Todo aquel que quiera garantizarse vida eterna para él y sus familiares, sus amigos, sus vecinos, lo que sea, tiene que creer en Cristo. ¿Ok? Porque la salvación por obra, muy difícil. Muy difícil. Y menos aún para aquellos los que tuvieron la oportunidad de escuchar a Cristo y rechazarlo. La salvación por obra está para aquellos que nunca pudieron escuchar de Cristo, como decirte un indio hace 2000 años aquí en Cumaná. ¿Cómo lo va a juzgar Dios? Bueno, por obra, porque él nunca tuvo la oportunidad de escuchar las buenas nuevas. Pero a aquellos que han escuchado las buenas nuevas y las rechazan, están rechazando la bondad y el medio que Dios le está dando para la salvación. ¿Me explico? Es allí la importancia de cada uno de nosotros de hacer nuestro trabajo por Cristo, de dejar la flojera espiritual, de dejar la pereza espiritual y actuar como dijo Pablo. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Es decir, deje la flojera espiritual y actívese. Haga lo que tenga que hacer para edificar una iglesia, porque a nosotros nos llamaron a edificar el cuerpo de Cristo. Haga lo que tenga que hacer para ser un buen discípulo que hace discípulos, porque usted lo llamaron a ser discípulo enseñándole a obedecer lo que Cristo mandó. Haga lo que tenga que hacer para usted reconciliar el mundo con Dios, y haga lo que tenga que hacer para cumplir el llamado que nos hicieron en Efesios 3:10, que Dios puso que la sabiduría de Él sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los seres espirituales.
Y la única forma en que la iglesia le da a conocer la sabiduría de Dios a los seres espirituales es cuando usted vive conforme a lo que Dios ya hizo en ti por medio de Cristo. Porque tú no puedes ir al cielo allá a testificar al diablo. La única forma que tú das a conocer la sabiduría es cuando tú vives aquello por lo cual Cristo Jesús te alcanzó. Regreso a la enseñanza. Ok. Continúo. Sigamos otros ejemplos del Seol. Miren lo que dice aquí. Isaías 38, 18 al 19. El sepulcro, la palabra hebrea que está atrás es Seol, ¿no? Nada te agradece. La muerte no te alaba. Los que descienden a la fosa, ese es otro nombre, fosa, abismo, Seol, nada esperan de tu fidelidad. No pueden esperar nada. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Amén. Amén. Salmo 6.5, nueva versión internacional. En la muerte nadie te recuerda. En el Seol, ¿quién te alabará? No puede, no hay. Otros versículos más, mire. Salmo 115, 17, nueva versión internacional. Los muertos no te alaban al Señor, no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Porque ese es el estado de estar muertos, como dormido, silencio, oscuro, la nada, la habitación de todos los, donde nos reunimos los humanos, etc. Salmo 6.5, Reina Valera del 60. Porque en la muerte no hay memoria de ti, porque sus pensamientos perecieron, ¿cierto? En el Seol, ¿quién te alabará? Nadie. Otro ejemplo más, veamos. Juan 5, 28 al 29. Biblia de las Américas dice. No os admiréis de esto. No os admiréis de esto. Viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí es donde están, ¿oyeron? No están en el cielo ni en el, están ahí, en el Seol. Todos los que estén allí oirán su voz y saldrán. El mismo caso de Lázaro. Lázaro, sal afuera. Levántense, saldrán toditos. Así va a ser. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. ¿Ok? Eso está ahí. Usted no muere y va al cielo. Usted está en el sepulcro, está allí, está muerto, en el estado de la muerte, usted fue polvo, el polvo volverá. Y solo va a salir de ahí, volverá a vivir, la persona volverá a vivir cuando el Señor venga y oigan su voz y digan, levántense. Así como le dijo a Lázaro. Así va a ser. No es que van a hacer un cuerpo y el alma que estaba allá arriba se va a meter en el cuerpo ahora para que lo juzguen. Eso no está por ningún lado en la Escritura. ¿Ok? Vean este ejemplo. Vean este ejemplo que es el de la iglesia cristiana, los cristianos, ¿no? Esto es lo que la esperanza de nosotros, dice. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, Biblia de las Américas, dice. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos, Pablo no esperaba morir, porque siempre estamos, el Señor ya viene ahorita, esto está el acabose, ya debe venir el Señor mañana. Siempre vivimos con la inminencia, ¿no? Ajá. Afirmamos que los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. O sea, cuando el Señor venga, nadie se va a adelantar a los que ya murieron. ¿Verdad? El Señor mismo descenderá. Es necesario que Él venga para que los que están en el silencio, okay, el Señor mismo descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es la única forma de volver a vivir. De resto estás muerto. ¿Ok?
Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. A partir de allí es que estarás con el Señor. Dele un aplauso a eso. Amén. Amén y amén. Ajá. Ese es el punto. O sea, los muertos solo vuelven a la vida cuando el Señor los levante. Porque, déjame retroceder bastante, ya va. Porque, nadie ha subido al cielo por eso, ¿ok? Solo Cristo. Y es necesario que Cristo sea levantado, resucitado, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Es decir, para que vuelva a vivir, necesitamos que Cristo nos levante. No podemos por nuestra cuenta. No somos inmortales, como ya vimos. No somos inmortales. No somos... ¿Qué más? Somos mortales, dice la Escritura. Estamos muertos. Perecemos no solo el cuerpo, perecen nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestro odio. Pereces. Te moriste. Y fíjese que resucitan no un cuerpo, resucitan a la persona, a ti te resucitan. ¿Ok? Ese es el punto. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, la hora no. Está bien por hoy, bastante para dar. Entonces, está bien por hoy. Mañana continuamos con esto, con el testimonio de la Biblia sobre las personas. Mañana hablaremos de las resurrecciones. Mañana hablaremos de esos versículos de Rico y Lázaro, Elías en el cielo, todos esos versículos que usan para decir que la gente está viva, pero explicado bajo esta óptica. Y usted dirá, Dios mío, ¿por qué nunca me hablaron eso? Porque no les interesa que conozcamos la verdad, sino que sigamos en la mentira que el diablo dijo desde el principio. Ciertamente no morirás. Dios los bendiga, nos vemos mañana a las 4.